Ya. Bien, buenos días, amada iglesia. Dios los bendiga, los cuide. Me da gusto poder comunicarme con ustedes por este medio y decirles a la verdad, sí los extraño. Y quiero decirles que me siento más nervioso aquí que cuando estoy allá delante de todos ustedes. En fin, deseando con todo mi corazón que esto sea de gran utilidad. La palabra de Dios tiene poder para deshacer cualquier cosa en la medida de la fe que Dios ha depositado en nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema tremendo, todo, pero lo que dice la palabra, tened fe en Dios, es el tema de hoy. Tened fe en Dios, y quiero llevarlos como siempre al libro de Marcos capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 20 al 26. Si quieren leerlo alternadamente, yo lo voy a leer seguido, ¿no? Para no perder la costumbre. Así dice la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: ¿tened fe en quién? Todos. ¿Tened fe en quién? En Dios, en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y lo está diciendo Jesucristo, ¿sí? No ningún predicador, sino aquel que vino a morir y a resucitar por nosotros, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y luego viene una condición que luego se nos olvida. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La condición, ¿sí? Empezamos con esta palabra y quiero llevarlos también ahí en el mismo capítulo de Marcos 11, en los versículos del 12 al 14, donde dice: al día siguiente había llegado Jesús a Jerusalén, y dice: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oremos un momento, por favor. Padre, queremos venir delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo para pedirte, Dios, que nos perdones todas las ofensas que hayamos hecho, aún de pensamiento, que nos libres de los pecados que nos son ocultos, Padre bendito Dios, y que podamos poner nuestra copa con la boca hacia arriba para recibir tu palabra que viene desde el cielo, Padre bendito Dios, a través, Señor, de las voces que tú has escogido para que prediquen tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, Padre Espíritu Santo, Dios. Yo soy la palabra, yo soy la voz, tú eres la palabra, tú eres la unción, Dios. Fluye de tal manera que esta congregación que está escuchando esta enseñanza, Señor, sea buena tierra, Señor, y esta palabra quede bien sembrada en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Y si en el transcurso de la enseñanza, Señor, tú haces señales, prodigios y milagros, si alguien está enfermo de lo que está viendo esto, si tú tienes misericordia, tú puedes obrar, Padre, en la medida de la fe que has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre bendito Dios, ayúdanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Sí, entonces vemos en Marcos 11, del 12 al 14, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la higuera y la vio frondosa con muchas hojas, pero vio que no tenía fruto. ¿Qué fue lo que hizo? La maldijo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y en el versículo 20 nos sigue hablando que pasando por la mañana, o sea, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira,
la higuera que maldijiste se ha secado. De momento, cuando el Señor maldijo la higuera, pareció que nada había sucedido para los discípulos, pero a la mañana siguiente, los discípulos notaron que la higuera se había secado hasta sus raíces. Hay quienes afirman que la higuera representa a Israel. La higuera estaba llena de hojas, muy frondoso, aparentemente tenía fruto, parecía que era fructífera esa iglesia, sin embargo, carecía de fruto. Israel parecía estar lleno de fruto. Creían ellos mismos que había fruto espiritual, pero solo profesaban una religión. Su religión era estéril totalmente, sin fruto. Debemos tener cuidado, amados hermanos, que podamos ser una iglesia frondosa, con muchos amenes, con muchos aleluyas y gloria a Dios, etcétera, pero cuando se necesita ver el fruto, no lo hay. No lo hay, ¿sí? Bien, sin embargo, debemos notar que esta no fue la lección que quería darnos el Señor Jesucristo. Por todo el contexto y el antetexto vamos a ubicarnos. Puede haber otras lecciones deducidas de este evento de la higuera, pero la aplicación que le dio nuestro Señor Jesús está claramente referida al poder que viene por medio de la fe y la oración. Versículos 22 y 23 de Marcos 11 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vemos que la oración sin fe no tiene respuesta. La oración sin fe no tiene respuesta. La primera condición para orar es la fe en Dios. La fe en Dios. El objeto de la fe es Dios mismo, ¿sí? Es el Señor. Jesucristo no dijo tened fe. Él nos dice tened fe en Dios. La fe tiene que tener una dirección, alguien a quien dirigirse. La fe no tiene valor en sí misma, no es tener fe en la fe. Yo he visto libros donde enseñan muchos predicadores tener fe en la fe. No es fe en la fe. Jesucristo nos dice tened fe en Dios. Es la fe en Dios, en su palabra, la que produce lo que Él quiere producir a través de esa fe, para beneficio de nosotros como su pueblo amado, como su iglesia amada. La fe de una persona no va a remover una montaña de problemas, porque aquí nos dice: si tuvieras fe, se movería. No es la fe de una persona, es Dios quien las va a remover a través de la fe en Dios, ¿sí? A través de la fe en Dios. Mire, vaya conmigo por favor a Mateo 14, versículos del 22 al 33. Sí, yo se los leo. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice así de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Fíjense bien, cuando el Señor iba a actuar en alguna situación de fe, iba primeramente a orar. A orar. Lo ven ustedes en su caminar aquí en la tierra. Antes de que sucediera algo, antes de elegir a sus discípulos, el Señor fue al monte a orar. Es algo que tenemos que aprender, amados hermanos, ¿sí? Antes de tomar cualquier decisión, antes de ir a predicarle a alguien la palabra, antes de orar por alguien, hay que estar en oración nosotros, amados hermanos. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Desde entonces creo que creían en los fantasmas, ¿no? Y dieron voces de miedo.
¿Cómo estamos en este momento? ¿Sí? ¿Cómo estamos en este momento? Parece que hay un fantasma con esta situación de esto que está aconteciendo en todo el mundo, pero tenemos que ir a la santa palabra del Señor, ¿sí? Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, escuchen, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, vio Pedro que venía caminando sobre las aguas el Señor. Y el atrabancado de Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. La palabra es la que cambia. Pedro, aún viviendo esa experiencia tan poderosa, uno diría, ¿por qué entonces negó al Señor Jesucristo? Porque las señales no cambian. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, lo hemos visto, lo hemos estudiado, vinieron muchísimas señales, pero aún así 40 palabras la que cambia, y es lo que menos se está escuchando desde hace varias décadas atrás. Tenemos muchos eventos, muchísimas cosas, pero no hay palabra adecuada, y si no hay palabra, entonces no estamos teniendo fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando esa fe está funcionando en la fe, podemos decir, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No en palabras retóricas, amada iglesia, sino de experiencia, no de oídos, sino de experiencia personal, porque Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Usemos la fe en el Señor, pero vamos más hacia adelante, por favor. Entonces, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Escuche bien, un pescador, ¿qué clase de tormenta vio? Pescador sabe nadar como Pedro, ¿no? Pero tuvo miedo, y además estaba el Señor frente a él. Y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando vio al Señor, tuvo esa situación de decirle, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. De repente está caminando sobre las aguas y va viendo al Señor Jesús. De repente el enemigo levanta una tormenta tremenda y voltea a verla y quita los ojos del autor y consumador de nuestra fe, y se empezó a hundir. Es lo que pasa con nosotros, amados míos, cuando tenemos miedo a las circunstancias que nos están aconteciendo. Sí. Escuchemos esto. Sí. Iba caminando bien. Nosotros, cuando estamos caminando con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, venga lo que venga, aún la muerte es ganancia. Nosotros somos los únicos en todo el planeta, ¿sí?, que tenemos el poder de Dios en nuestro corazón, que tenemos la fe de Dios, que con esa fe pueden cambiarse muchísimas cosas. Podemos ser la luz en medio de las tinieblas, la sal. Podemos dar ánimo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es tiempo, siempre ha sido tiempo de vivir en fe, siempre. Pero entre más tiempo, el tiempo avanza y vienen situaciones más difíciles, nosotros tenemos la fe de Dios. Y pueden cambiar muchísimas cosas, amada iglesia. Ayer me dijo mi esposa, y lo hicimos, vi allí que habían enviado que hay que orar a las 11 de la noche, que muchísima gente iba a orar a las 11 de la noche para detener, etcétera. Lo hicimos, nos pusimos a orar, ¿sí? Nos pusimos a orar. No sé si le llamaron cadena de oración, yo no ando en las cadenas, no soy encadenado, pero pensando en eso hoy en la mañana, platicando con Dios, digo, ¿cómo es posible que nos convocan a oración que no lo estamos haciendo desde que conocimos a Cristo? Porque los pastores nos deben de enseñar desde el principio lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Os exhorto, es una exhortación de Dios a través de Pablo. Os exhorto ante todo que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Desde que naces de nuevo, te deben de enseñar a orar esta oración, porque tenemos poder en la oración. Dios lo manda.
¿sí? Por todos los hombres, por los reyes, o sea, por los gobernantes, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. La oración de fe, haciendo lo que Dios dice, nos lleva ¿a qué? A una quietud. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la vida eterna, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Se nos olvidan esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, siguiendo con esto, al momento, versículo 31, Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Una vez que prediqué en cierto lugar hace varios años, hablando sobre esto, yo les dije: ojalá que yo tuviera esa poca fe de Pedro para bajarme de la barca, ¿sí? Para bajarme de la barca en fe, esa barca de miedo que luego nos llega, de temores, ¿sí? Y seguir con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Bendito, el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron, Jesús y Pedro, en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Yo te pido un favor, haz de cuenta que te subes a tu barca, ahí en tu casa, que es tu barca, y ahí está Jesús contigo. Se va a calmar toda tempestad, si tú tienes fe. Si tú tienes fe. Venga lo que venga, el Señor es nuestro pastor. Venga lo que venga, Él dice que Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Luego, el versículo 33 me da mucho que pensar y a veces me sonrío, ¿no? ¿Verdad? Porque dice el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Quién lo comprobó? ¿Quién lo comprobó? Un hombre nada más, Pedro. Y así somos nosotros. Escuchamos un testimonio de alguien y decimos todos: gloria a Dios, Dios, tú eres Dios. Pero es el único que pasó el testimonio, la experiencia. No seamos nosotros como actuaron los apóstoles en esa ocasión, ¿sí? Tenemos que comprobar, y Dios quiere que comprobemos que lo que Él dice es verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. La fe requiere conocer al autor de la fe. Si no conocemos al autor de la fe, por mucho que oremos, no funciona nada de esto. Mire, acompáñenme por favor, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 6, por favor. Esa fe es poderosísima, es la fe de Dios, ¿sí? Hebreos 11, versículo 6, ¿ya lo tiene? Dice así la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Te acercas en oración a Dios y debes de creer que Él te está escuchando como hija o como hijo de Dios, porque Él tiene los ojos puestos, los ojos sobre los justos y su oído atento al clamor de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo te cuestiono, no te cuestiono, te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿sí? ¿Realmente tengo esa fe? Realmente creo que cuando hablo con Dios y le digo todas mis cosas y le hago mis peticiones de acuerdo a su voluntad, creo que Él me escuchó. Creo que Él me escuchó. Se me van mis temores, echo sobre Él toda mi angustia, porque Él tiene cuidado de mí. Repito, no es tiempo de vivir en fe, siempre ha sido tiempo de vivir en fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito es Dios. Aquel apóstol amado, Tomás el Dídimo significa gemelo, tenía un hermano gemelo.
Tomás significa gemelo el nombre. Aquí usted sabe, se recuerda bien, qué cosa le dijo el Señor con mucho cariño. Tomás, porque viste, creíste. Más bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y eso somos nosotros. No nos perdamos esta bienaventuranza que dijo el Señor. Más bienaventurados son aquellos que sin creer, sin ver, han creído. Una segunda cosa de la fe es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la fe? Decimos mucho, yo tengo fe para esto, tengo fe para esto, pero son cosas que tú las puedes hacer. Yo tengo fe que voy a salir adelante en la escuela y voy a terminar mi profesión. Sí, tienes fe, ¿por qué? Porque estás estudiando. Estudias, no te va a sacar Dios y te va a llevar a terminar una carrera si no estudias. Es el mal uso de esa palabra de la fe. ¿Sí? La fe de Dios es una fe poderosísima. ¿Cuál es el propósito de la fe de Dios? Es remover montañas. Remover montañas. Mire, volvamos por favor allá al libro de Marcos capítulo 11. Sí, por favor, para que veamos el propósito de la fe. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si tú y yo no estudiamos la palabra día tras día, ¿cuál es la fe que podemos ejercitar? Ninguna. Porque la fe actúa a través de la palabra en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Marcos 11, versículo 23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, fíjense bien el énfasis, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, versículo 24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Entonces, la segunda cosa de la fe es su propósito. El propósito de la fe es remover montañas. Remover montañas. Las montañas representan lo inamovible. Las montañas representan lo imposible. Lo imposible. En Lucas capítulo 1 dice: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo unió la fe con la oración. La fe con la oración. Cuanto más comunión tenemos con Dios, más conocemos a Dios y más fe tenemos en Él. Así hacía nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Él iba a la oración y Él tenía fe. Aquella mujer, Marta, ¿se acuerdan que le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Queremos ver la gloria de Dios. El Señor nos está diciendo: cree. Al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible. Todo le es posible. La fe en Dios debe de ser una fe tan fuerte que da por hecho lo que pide. Que da por hecho lo que pide. Empezó este asunto de esto que vino de China. Yo empecé a orar: Señor, guarda a tu iglesia. Tu palabra dice que tú eres nuestro guardador. Tu palabra dice, Señor, que ninguna enfermedad que enviaste a los egipcios vendrá sobre nosotros. Pero también hay que cuidarse. El avisado ve el peligro y ¿qué hace? Se esconde. ¿Sí? Se esconde. Una fe tan fuerte debe de haber que da por hecho lo que pide. Fíjense bien, ¿qué otra cosa hace nuestra fe? Hechos 15, por favor, versículos 8 y 9. Hechos 15, versículo 8 y 9. Bendito sea Dios. Así dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, ¿conocerá Dios tu corazón y el mío? Claro que sí, claro que sí. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí voy, fíjense, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
los mismos apóstoles, dice, no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros somos apóstoles, ellos también van a ser mensajeros. Ninguna diferencia, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, escuche, purificando por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. ¿Sí? Bendito Dios. Quitando que toda incredulidad que ofende a Dios. Quitando toda incredulidad que ofende a Dios. ¿Qué otra cosa hace la fe? Efesios 6, versículo 16. Esto ya lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Sí? Efesios 6, versículo 16. ¿Qué nos dice el Señor en esta palabra? Efesios 6 nos habla, Efesios 6, de la armadura de Dios, no la nuestra, la de Dios. Dice Efesios 6, capítulo 6, versículo 16, sobre todo, fíjese, sobre todo, o sea, sobre toda la armadura, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos aquí no sé qué estés pensando con este tiempo, ¿sí? ¿Cuál es tu situación? Pudiéramos luego meternos en esos comentarios que salen ahí por Facebook y muchísimas cosas, que el gobierno esto, y echándole la culpa a los demás. No, amados hermanos, nosotros somos una bendición de Dios en este planeta. No se te olvide, ¿sí? No se te olvide. Venía a mi mente y se los quiero repetir, quiero comentarles, ¿no? Cuando yo he dicho estas situaciones en reuniones que hemos estado, que nos invitan para las campañas políticas, y he tenido que ir, ya no voy, pero yo alguna vez les he dicho al candidato o al precandidato, etcétera, nosotros no necesitamos del gobierno, y se han burlado de mí. No necesitamos del gobierno, no menospreciamos el gobierno, hay que respetarlo. Pero el gobierno necesita de la iglesia de Cristo. El gobierno necesita de la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Faraón y Moisés? No mandaba el Faraón a buscar al siervo de Dios para que fuera a orar, porque es para que se quitaran las plagas. ¿Sí? No mandaba que Moisés, he pecado contra Dios, ora a tu Dios, y Dios escuchaba a su siervo y se iban las plagas. Que neció, pues allá es él, ¿no? Pero estamos viendo lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Somos una bendición y así yo lo concibo en mi vida, ¿sí? No digo, oiga, yo soy bendito, no. Se tiene que reflejar esa bendición hacia la gente. Por favor, créanlo, lo dice Dios, no yo. Sí, amados hermanos, aquí nos dice entonces, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Apagar. Luego viene un fuego de miedo. Un fuego de miedo, de temor. ¿Y ahora qué va a pasar? Estoy enferma, estoy enfermo. ¿Qué va a pasar ahora con la situación que está aconteciendo con los dineros? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nosotros somos un misterio. Vivimos de milagro, porque Dios es un milagro. Hace un milagro en nuestras vidas, para sostenernos en todos los aspectos de la vida. 40 años pasaron aquellos en el desierto y nunca se les gastaron los zapatos, ni la ropa. Ya estaba la comida, de muchas maneras lo sostuvo el Señor. Ahora no es Moisés el primer libertador, ahora hay uno más grande que Moisés en nosotros y se llama Jesucristo de Nazaret. Él es nuestro proveedor, primero de la salvación y luego la provisión diaria para con nosotros. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí, amados hermanos, esa es la fe divina, ¿sí?
Entonces la fe verdadera purifica nuestros corazones, quitando toda incredulidad que ofende a Dios. Nuestra fe apaga los dardos de fuego de Satanás. Pero hay un pero ahí. Pero además de la fe es necesaria otra condición. ¿Cuál es? Marcos 11, por favor. Volvemos a Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Si ya lo tiene, se lo voy a leer. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y dice, y cuando estéis orando, escuche bien, léalo otra vez. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Salmo 103? Que dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. Perdonar. El no perdonar es un pecado, es una iniquidad delante de Dios. Y eso nos impide la respuesta, lo dice el Señor. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, tu papá, tu esposo, tu jefe en la oficina, tu vecino, alguien de la congregación que te hizo algo, etcétera. Cuando estés orando, perdonad. Antes que fueras cristiano, luego tenemos rencores atrasados. Y ahí están anidados, hay como un cáncer, ese rencor que te carcome por dentro los huesos. ¿Sabes que muchos de los dolores de huesos vienen por esas situaciones? Cuando David pecó, ¿qué cosa dice el Salmo? ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahí está la respuesta para todas las dolencias, usted quiere ver, ¿sí? Perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El Señor, cuando le dicen, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofensas. Y yo digo en mi oración, así como tú me das para que yo perdone a los que me ofenden, porque yo no quiero perdonar, pero la vida nueva que habita en mí me lleva a perdonar a las personas para que yo pueda recibir el perdón de Dios, porque también me equivoco y tengo errores. ¿Sí? No soy juez de nadie, aunque muchas veces han pensado que soy un juez porque les digo lo que Dios dice. No, yo no soy ningún juez de nadie, pero el Señor nos permite un juicio de análisis. No le voy a decir a todo amén, no un juicio de condenación, está prohibido para nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, esa condición que pone el Señor para escuchar en la fe es tener un corazón perdonador. Un corazón perdonador. Y es mientras estamos orando que debemos de perdonar. Es en ese momento que debemos de perdonar. ¿Sí? La primera petición que debemos tener presentes al orar es que Dios nos perdone nuestros pecados, aún aquellos que nos han sido ocultos. ¿Sí? Por eso dice el que sea limpio, límpiese más todavía. Es que decimos, es que yo no he pecado. Por favor, tenemos el pecado dentro de nosotros, dice Romanos capítulo 7. A veces juzgamos a la gente, estamos pecando porque no somos jueces. A veces decimos una mentira piadosa, no hay mentiras piadosas, ¿sí? ¿Verdad? Pero mire qué dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 10. Les hago una recomendación, hace rato la hice a alguien. Dice, no salga de su casa. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para no salir de la casa, no nos peleemos adentro de la casa, porque no nos peleamos y queremos salirnos de la casa y dar el portazo. No nos peleemos, ¿verdad? Si no quieres salir, pues ponte aquí tapones, pero no salgas de la casa. Bien.
Primera de Juan capítulo 5, versículos 5, Primera de Juan capítulo 1 del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Cristo, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no es Dios de confusión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La falta de perdón es andar en tinieblas. Usted sabe que aquí mismo en esta epístola de Pablo nos dicen que el hablar mal de nuestro hermano es como si fuéramos homicidas. Cuidado, ¿sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad hay que practicarla, es la Biblia, es Cristo, la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aclaro esto, la sangre de Cristo no es para decir que las plagas se van a detener. La sangre de Cristo es exclusiva para borrar los pecados. Borrar los pecados. ¿Sí, amados hermanos? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, o sea, a Él, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Somos muy simples cuando decimos, no, hombre, el Señor te va a perdonar, sí, pero aquí tenemos algo para no pecar, la palabra de Dios, ¿sí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Entonces, la primera petición que debemos tener presentes al orar es que Dios nos perdone nuestros pecados. Si tenemos algo contra alguien, decírselo al Señor y tratar de buscar a esa persona y pedirle perdón, ¿sí? Reconociendo que traemos el pecado en nuestro interior. Nuestro Señor insiste en eso. No dice que una de las señales para con nosotros será que prediques bien, sino que nos amemos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando caminamos, como Él dice, nuestra fe es una fe de victoria. Nuestra fe es una fe victoriosa, porque Él cumple con su palabra. Mire, estoy terminando. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. En ese tiempo había guerra, había mucha guerra contra el pueblo de Dios que estaba tomando la tierra prometida, amados hermanos. Hoy también hay mucha guerra espiritual. Josué capítulo 21, versículo 45, fíjense bien. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se cumplió. Si nosotros actuamos con la fe en Dios y actuamos cuando estamos orando, perdonando a aquellos que nos han dañado, entonces todas las promesas caerán por sí mismas que Dios ha prometido, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo está ahorita el ambiente? Valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. ¿De quién temeré si Jehová es mi salvación? Esas son las promesas que Dios tiene para aquellos que le temen.
para nosotros, iglesia amada. Tú eres algo muy especial para Dios. Sí, eres su especial tesoro. El tesoro del cielo vino a ser morada en ti. Por eso somos llamados, conforme a lo que Dios dice, templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo, por favor, cuídate, cuídate, por favor, que no se apague la luz tuya, sino enciéndela y gózate ahí donde estás con el Señor. Gózate. Una de las cosas que hace nuestra fe, fíjense bien, termino con Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, versículo 7, fíjese lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, tenemos muchas advertencias de parte de Dios, ¿sí? Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Estás preparando en tu arca, en tu casa? ¿Estás preparando a tu familia para que se salve, siendo un testimonio verdadero de fe? No sé cómo esté la situación en tu casa, en tu barca. Si hay temor, pues es tiempo de que te reúnas con ellos y analices y nos metamos con Dios, y levanta tu altar familiar. Prepara con temor tu casa para que todos los que habitan ahí contigo nos vayamos allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y esa fe que tenemos condena al mundo, ¿sí? Ellos quieren ver para creer, nosotros creemos para poder ver. Y fíjese lo que dice al final, el último renglón: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Amén. Aquí termino, y si usted quiere orar conmigo, hagamos una oración, por favor. Póngase de acuerdo conmigo en el nombre precioso de Jesucristo. Padre amado, hemos dado la palabra que pusiste en mi corazón, Señor, a esta parte de tu iglesia que tienes, Señor, en este lugar de Saltillo, Padre. Señor, aparentemente, físicamente no estamos juntos, pero espiritualmente somos uno, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Somos el cuerpo de Cristo espiritualmente. Ayúdanos a entender, comprender, experimentar, vivir en ese poder de la fe en ti, Señor. Que, Señor, continuemos hacia adelante, con los ojos puestos en ti, en el autor consumador de nuestra fe, Señor, orando, creyendo, Dios de mi vida, Padre, que tú tienes poder para deshacer cualquier plaga, cualquier situación, Señor, en esta tierra, y sobre todo tienes poder para guardarnos que esa plaga no venga a tocar a ninguno de nosotros, tu amada iglesia en toda la tierra, Padre. Que seamos prudentes, Señor, que seamos prudentes como serpientes, Padre. Las serpientes no atacan, sino las molestan, Padre. Que seamos prudentes nosotros, Dios, Padre bendito Dios, que estemos con los ojos bien abiertos, Padre, los oídos abiertos a ti, Señor mío, para decirnos qué hacer, a dónde ir y qué decir, Padre. Por favor, Señor, como pastor, Señor, de estas ovejas que están, Padre bendito Dios, escuchándome, tú me pusiste como pastor, Espíritu Santo, y con ese manto que me has dado, Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que la paz tuya, esa paz que está sobre todo entendimiento, sea con ellos. Tu palabra dice que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiamos en ti perpetuamente, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Gracias, Dios. Gracias. Sé con ellos, Padre. Y si hoy en la madrugada, Padre, para amanecer lunes, vienes por tu iglesia, Señor, llévanos contigo, Dios. Que ninguno de los que nos reunimos allí en Eulalio Gutiérrez Treviño 1059, letra A,
ninguno, Señor, ninguno se quede si vienes por nosotros, Padre. Que todos seamos levantados, Señor, con nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y ore por nosotros y nosotros por ustedes. Amén. Gracias.